La gente siempre se ha juzgado por la ropa que usa, pero ¿sabías que las comidas también podían hacerlo? Lo creas o no, lo que comías en los años 70 decía mucho sobre ti. Antes de comenzar, suscríbete para no perderte más historias sorprendentes de la comida que marcó toda una generación. Si tienes curiosidad por los platillos que más destacaban, aquí te van algunos. Country Captain fue un platillo que surgió directamente del sur de Estados Unidos, específicamente de Savannah y Charleston, durante los años 70. Pero no se quedó confinado a esas ciudades, ya que este curry estaba destinado a conquistar todo el sur y al resto del país. En una época en la que los sabores del subcontinente aún no formaban parte del día a día, aunque ya existían los shawarmas, los delis y algunos experimentos culinarios, este platillo marcó un antes y un después. La salsa de curry a base de tomate demostró que preparar un curry no tenía por qué ser complicado, sino que podía convertirse en una cena increíblemente sabrosa. El uso de tomates enlatados, un ingrediente casi olvidado de antaño, fue clave. Solo se necesitaban especias cálidas, cebolla, pimientos y un poco de curry en polvo, siendo los tomates enlatados los verdaderos protagonistas. Country Captain no solo era un platillo recordado por las familias en tiempos difíciles, también fue una comida básica en los comedores militares. Aunque hoy ha sido superado por muchísimos currys modernos, nadie olvida los días en los que Country Captain era sinónimo de alegría en los buenos tiempos. Arroz con salsa de soya es otro platillo que lleva consigo una historia de transformación. Hoy la salsa de soya es un básico en cualquier alacena, pero su combinación con arroz tiene raíces profundas. Si miramos hacia los años 70, puede sorprenderte saber que hay varios orígenes posibles para esta tendencia. Una versión la atribuye al creciente interés por la cultura asiática, mientras que otra la vincula al aumento de inmigración asiática tras la Ley de Nacionalidad de 1965. El resultado fue una oleada de comidas prácticas y alternativas económicas, en una época en la que el país estaba al borde de una crisis de salud provocada por la comida rápida. El arroz no era solo una fuente de alimento, se volvió un aliado confiable en los momentos difíciles. Y cuando los inmigrantes asiáticos llegaron, no trajeron solo sus salsas, sino también su talento en la cocina. Descubrieron hasta 10 formas distintas de disfrutar la salsa de soya con arroz. Macarrones con mantequilla y sal. Uno de los placeres más simples era un buen plato caliente de macarrones con mantequilla y sal. Para muchas familias de clase trabajadora y media, cada dólar ahorrado se destinaba a lo esencial, como la hipoteca. Con ambos padres trabajando y apenas lo suficiente para cubrir los gastos diarios, pensar en comidas elaboradas era impensable. Mientras muchos se conformaban con frijoles sobre pan tostado, los macarrones se destacaban como el alimento reconfortante ideal, masticables, agradables y facilísimos de preparar. Prácticamente no requerían preparación, incluso un niño podía ponerles mantequilla y sal. Un pequeño lujo para relajarse viendo la televisión antes de prepararse para el siguiente turno. Frijoles con pan tostado. Seguramente conoces este clásico. Este platillo tiene raíces culinarias profundamente arraigadas en muchas naciones, y fue especialmente común en Estados Unidos, particularmente en el sur durante los años 70. Servir frijoles con pan tostado, en lugar de papas con huevo o hotcakes con miel de maple, transmitía mensajes sutiles. La harina escaseaba, el azúcar era un lujo que no se debía desperdiciar, los lácteos eran difíciles de conseguir, y lo más probable es que la persona viviera de un salario honesto ganado con esfuerzo. Aunque hoy la sociedad moderna ha dejado esto atrás, en esos tiempos nostálgicos los frijoles con pan tostado no solo reflejaban el estatus económico de alguien, sino que eran un emblema orgulloso de la resiliencia de la clase trabajadora, especialmente recordado con cariño por muchos trabajadores de la generación X. Salsa de carne molida sobre pan. Este platillo fue otra solución ingeniosa para una comida económica. Todo comenzaba dorando carne molida en un sartén, y luego se agregaban las verduras que hubiera disponibles para dar sabor. Una salsa simple hecha con harina y los jugos de la carne unía todo en una preparación reconfortante. Ya fuera para almuerzos escolares o comidas en grandes cantidades que ayudaban a ahorrar, este método fue una verdadera bendición para muchos durante tiempos difíciles. Huesos de cuello de cerdo con arroz. ¿Alguna vez has probado huesos de cuello de cerdo? A diferencia de los cortes premium que se encuentran en restaurantes o carnicerías, estos eran una opción confiable para la clase trabajadora en los años 70. La tendencia de consumir partes del animal menos deseadas y más duras surgió de la necesidad económica y una mentalidad de no desperdiciar. Los huesos de cuello eran baratos,
fáciles de conseguir y siempre estaban disponibles. Las familias ganaderas ya los conocían mucho antes de que el resto del país empezara a valorar sus caldos sustanciosos. Este platillo se convirtió en una receta retro que simbolizaba la resiliencia de la época dorada de las comidas olvidadas. Sándwiches de carne enlatada, patted meat. Otro básico que incluso un niño podía preparar, casi tan sencillo como un sándwich de crema de cacahuate. Los alimentos enlatados fueron una maravilla en los años 70. Ofrecían grandes cantidades de comida duradera y fácil de transportar. Marcas como Levi's o Underwood ofrecían carne muy procesada, pero económica. Combinada con tu salsa favorita y 2 rebanadas de pan, se convertía en una comida contundente. En el sur, no solo era ideal para llevar a la escuela, sino que representaba un alivio diario para trabajadores de fábrica y construcción, encarnando la cocina práctica y sin pretensiones. Mondongo, tripe. El mondongo es el revestimiento comestible del estómago de la vaca, y es uno de esos ingredientes que hacen que muchos digan ¿en serio? En muchas culturas, el mondongo era un platillo apreciado, comúnmente cocinado en sopas y guisos. Estos alimentos de tiempos difíciles no solo usaban los ingredientes más baratos disponibles, sino que representaban ingenio y respeto por el animal entero. Se encontraba la forma de usar todo, carne, órganos y hasta el estómago, transformando lo que otros podrían desechar en comidas nutritivas. El mondongo tiene una textura única, masticable pero tierna, y absorbe los sabores maravillosamente. En aquellos días, era una manera económica de añadir proteína a la dieta, especialmente cuando las cosas no iban bien. Es el tipo de platillo que requiere acostumbrarse tanto por el sabor como por su naturaleza y textura, y aunque hoy en día es más común encontrarla en la cocina étnica que en la mesa promedio estadounidense, todavía conserva una base fiel de amantes de las recetas retro. Panqueques de papa. Luego están los panqueques de papa, una verdadera bendición que refleja la creatividad de las recetas tradicionales. Las papas, que alguna vez se consideraron solo un acompañamiento lleno de almidón para papas rizadas y malteadas de vainilla, demostraron su gran versatilidad cuando se convirtieron en el recurso principal durante tiempos difíciles. Los recetarios comunitarios y revistas de la época estaban repletos de ideas creativas, pero pocas cosas destacaban tanto como los panqueques de papa. No solo eran una alternativa deliciosa, también eran una respuesta ingeniosa ante las dificultades económicas del siglo XX, marcadas por la inestabilidad financiera, sueldos reducidos y costos en aumento. En los años 70, las papas no solo se compraban baratas, muchas veces se cultivaban en casa, ofreciendo una solución práctica cuando cada centavo contaba. Sopa de huevo, egg drop soup. Hoy estamos tan acostumbrados a esta sopa que parece imposible no encontrarla, especialmente en cualquier barrio chino lleno de vida. Sin embargo, esta receta simple pero increíblemente reconfortante se ganó su lugar en el corazón de la América de los 70, justo cuando comenzaba a florecer la curiosidad por los sabores internacionales, desde los escandinavos y europeos, hasta los japoneses, chinos y taiwaneses. Una de las primeras aventuras culinarias era probar la comida china, y esta sopa de caldo sazonado sutilmente con salsa de soya, pimienta blanca y aceite de sésamo, con finos hilos de huevo batido añadidos con arte, se espesaba ligeramente para convertirse en la perfecta comida de invierno. Era un platillo que podía reconfortarte en 5 minutos y con un solo $1. Reconocida como una insignia de la cultura chino-estadounidense, abrió el camino hacia una apreciación gastronómica que seguiría creciendo en los años 80 y más allá. Jokma, estómago de cerdo relleno. Este sí que es un platillo que dejaría impresionados a tus invitados. Básicamente, se trata de un estómago de cerdo relleno con, bueno, lo que sea que hubiera a la mano. Cuando uno piensa en comida lujosa, lo último que viene a la mente es un estómago de cerdo, pero en las décadas de los 60 y 70, cuando el dinero escaseaba, la gente se las ingeniaba con lo que tuviera disponible. Aparecía tanto en la comida soul estadounidense como en platillos chinos, mexicanos, portugueses, italianos y vietnamitas. Era especialmente popular en la región rural de Pensilvania, donde nada se desperdiciaba. Aunque suene a algo sacado de un programa de retos extremos, en realidad era una forma ingeniosa de aprovechar todo y preparar una comida abundante para toda la familia. Como una especie de pastel de carne, pero envuelto en un órgano. Una comida olvidada que todavía conserva su encanto nostálgico. Sopa de cabeza de pescado. Y sí, esta sopa incluye cabezas de pescado reales. Esta receta tradicional no solo era económica, también estaba repleta de sabor.
La idea de usar cabezas de pescado como bacalao o salmón surgió porque eran capturas comunes del día. También había bagre y pargo, pero lo más probable era pescar bacalao. El razonamiento era similar al de usar grasa animal para dar sabor, como la manteca o la grasa de tocino. Las cabezas de pescado mejoraban notablemente el sabor de la sopa gracias a la concentración de grasas, aceites en las mejillas y ojos, y colágeno que aportaban un agradable sabor umami. Funcionaban especialmente bien en caldos y guisos, manteniendo la carne tierna y haciendo que cada cucharada tuviera el doble de sabor. Puede parecer poco apetecible, pero fue una de esas recetas retro que, aunque olvidadas por muchos, siguen evocando la nostalgia de los buenos tiempos para muchos de la generación X. Ostras Rockefeller. Las ostras Rockefeller eran el toque especial en muchas reuniones. Se trataba de jugosas ostras servidas en su concha, cubiertas con una mezcla rica y mantecosa de hierbas finamente picadas y pan rallado, horneadas o gratinadas hasta que se doraban. Originadas en 1899 en el restaurante Antoine's de Nueva Orleans, uno de los más históricos de Estados Unidos, la receta exacta sigue siendo un secreto. Sin embargo, normalmente incluye espinaca, apio y, a veces, un toque de licor con sabor a anís, creando una cobertura lujosa. Las ostras se cocinan suavemente en sus conchas para mantener la humedad, y luego se coronan con esta mezcla sazonada. Una vez montadas, se gratinan hasta que la parte superior burbujea. Se doraban ligeramente, ofreciendo un contraste delicioso entre la textura cremosa y tierna de la ostra y la cobertura crujiente y llena de sabor. Un platillo que aún evoca la elegancia de tiempos pasados. Espinacas a la crema. Las espinacas a la crema combinaban valor nutricional con una presentación apetitosa, lo que las convirtió en una de las verduras favoritas entre los estudiantes. La preparación comenzaba con espinacas frescas o congeladas, bien lavadas y cocidas hasta que se ablandaban. Aparte, se hacía una salsa cremosa con leche, harina y mantequilla, sazonada con un toque de nuez moscada o ajo para realzar el sabor. Luego se incorporaban las espinacas a la salsa, que las cubría suavemente, creando una textura agradable y homogénea. Este platillo no solo añadía color vibrante al plato, también aumentaba el consumo de verduras en la dieta infantil, proporcionando nutrientes esenciales como hierro, vitamina A y calcio. Su sabor suave y textura cremosa ayudaban a fomentar en los más pequeños el gusto por los vegetales. Un clásico de los años retro, especialmente en los 70. Hígados de pollo fritos. No eran tan populares como los huesos de cerdo, pero los hígados de pollo fritos ofrecían una forma económica de obtener proteínas en los años 70, especialmente en las zonas rurales de Estados Unidos, donde las vísceras eran una parte común de la dieta antes de caer en desuso a mediados del siglo XX. Estos hígados resistieron el paso del tiempo gracias a su versatilidad. Podían sazonarse con especias simples o mezclas elaboradas, marinarse, empanizarse y freírse, hervirse, asarse o cocinarse a la parrilla. Las formas de prepararlos eran infinitas. Muchas cocineras caseras incluso usaban trucos regionales como remojarlos en leche o agua con sal para suavizar su sabor metálico. En definitiva, era un platillo económico, fácil de preparar, sabroso y muy recordado por quienes crecieron con las recetas retro. Pastel de carne con puré, shepherd's pie. El pastel de carne al estilo shepherd's pie, normalmente hecho con carne de res, fue una estrategia muy ingeniosa en los hogares de clase trabajadora que buscaban no desperdiciar ni una migaja. En una época en la que incluso los huesos de cerdo se usaban para rendir la comida, muchas familias recurrían a platos de una sola olla, estofados grandes, cazuelas y pasteles de carne diseñados para alimentar a 4 o 5 personas, incluyendo varios niños. Las sobras eran inevitables, y convertirlas en un abundante shepherd's pie se volvió una práctica común. Se utilizaba la carne que sobraba, ya fuera asado, pastel de carne o carne molida, como base, se le añadían vegetales y salsa, se cubría con puré de papa y se horneaba hasta que alcanzaba un tono dorado perfecto. A menudo se servía directamente de la bandeja. Este platillo capturaba el espíritu de las recetas retro, asegurando que nada se desperdiciara y cada centavo se aprovechara al máximo. Corona de cordero al horno. La corona de cordero es un platillo exquisito, reservado normalmente para ocasiones especiales y cenas festivas. Esta majestuosa preparación consiste en acomodar costillares de cordero en forma circular, con los huesos apuntando hacia arriba, como una corona. Se sazona con una mezcla de romero, ajo y tomillo, tanto en el marinado como en el adobo antes de hornear, lo que realza el sabor y ayuda a conservar la humedad.
El centro de la corona suele rellenarse con una mezcla de pan rallado, ajo picado, hierbas y a veces frutas secas como albaricoques o arándanos. El cordero se hornea hasta que queda tierno y con una costra perfectamente dorada. Un amarre preciso de los costillares garantiza una cocción uniforme, y los extremos de los huesos suelen cubrirse con papel aluminio para evitar que se quemen. Este platillo no solo impresiona por su sabor, sino que también actúa como un centro de mesa festivo que revive la elegancia nostálgica de las cenas de antaño. Gachas de harina de maíz, cornmeal porridge. Antes de que la avena se convirtiera en la favorita nacional, muchas familias dependían de las gachas de harina de maíz, un platillo que, a pesar de sus humildes orígenes, desarrolló una especie de culto entre sus fieles. Mientras algunos aún la defienden con pasión, otros no le encuentran mayor gracia. De cualquier forma, el maíz ha sido durante mucho tiempo un alimento esencial en la cocina de la clase trabajadora. Desde los primeros colonos en adelante, ha sido un cultivo abundante, valorado por su facilidad de cultivo y versatilidad. En comunidades afroamericanas y familias caribeñas, este platillo ocupaba un lugar especial en la mesa. Tanto en hogares del sur como en otros rincones del país, hervir harina de maíz con agua y leche para hacer una papilla espesa y reconfortante era la máxima expresión de una cena olvidada que alimentaba tanto el cuerpo como el espíritu. Para muchos, la papilla de harina de maíz no era solo una comida, sino también un reflejo de dificultades económicas. Aún así, sigue siendo un recuerdo nostálgico de aquellas tradiciones culinarias simples pero resilientes de antaño. Sloppy Joes. Los Sloppy Joes han sido un clásico en las cafeterías escolares estadounidenses desde mediados del siglo XX. Era una forma sabrosa de comenzar el año: carne molida, de res o cerdo, salteada con cebolla y ajo hasta dorarse, luego cocinada a fuego lento en una salsa espesa a base de tomate, sazonada con salsa Worcestershire y otras especias. Esta mezcla rica y consistente se servía sobre panés suaves de hamburguesa, dando lugar a un sándwich desordenado pero delicioso. Su preparación requería poco equipo de cocina y usaba ingredientes comunes en cualquier despensa escolar, lo que lo hacía una opción económica para alimentar a muchos estudiantes. Además, la posibilidad de preparar la mezcla de carne con antelación y armar los sándwiches rápidamente durante los periodos de almuerzo hacía que fueran muy prácticos. Su sabor familiar y su naturaleza abundante aseguraban que los Sloppy Joes siguieran siendo una opción entrañable de los buenos tiempos. Oppin, Ion. Oppin, Ion es un clásico sureño hecho con arroz, frijoles carita y carne de cerdo, a menudo sazonado con cebolla, ajo y especias. Tradicionalmente se comía el día de Año Nuevo para atraer buena suerte y prosperidad. Los frijoles simbolizaban monedas y los vegetales verdes que se servían junto a ellos representaban billetes. Algunas recetas incluían grasa de jamón, salchicha sureña o partes de pavo ahumado en lugar de tocino. Algunas variantes añadían pimientos verdes, vinagre y especias. Oppin, Ion era un plato abundante, reconfortante y económico, ideal para alimentar a muchos con ingredientes sencillos. Aunque no alcanzó la fama culinaria de otros platos, su tradición sigue viva como parte entrañable de las recetas retro y las comidas olvidadas de los años 70 y 80. Sándwiches de pepinillos. Los sándwiches de pepinillos eran algo común en los años 70, mucho más de lo que se está dispuesto a admitir hoy en día. Actualmente, estos sándwiches han pasado de moda. Hoy tenemos muchas más opciones y la gente prefiere hacer platillos vistosos para redes sociales en lugar de mantenerlo simple. En ese entonces, sin embargo, un sándwich de pepinillos era señal clara de que trabajabas por poco dinero en un empleo difícil, o incluso en uno bueno pero mal pagado. Este tipo de comidas se veían como alimentos de ración, y quienes las consumían eran rápidamente identificados como personas de comunidades de bajos recursos. Los frascos de pepinillos costaban muy poco y duraban muchísimo tiempo, lo cual explica por qué se convirtieron en una opción tan común para quienes atravesaban dificultades. Quizás sea exagerado decir que era un signo de pobreza, pero dentro del contexto de las recetas retro de antaño, era simplemente una elección práctica. Pan de maíz con agua caliente, hot water cornbread. Este clásico del sur se hizo muy popular entre las comunidades en los años 70. Solo hacía falta mezclar harina de maíz con agua muy caliente y algo de sal hasta formar una masa espesa y firme. Si se podía añadir un poco de azúcar morena o blanca, mucho mejor. Luego, se formaban tortitas o pequeños pasteles del tamaño de un panqueque, que se freían en aceite o manteca caliente para añadir sabor extra. El pan de maíz con agua caliente solía servirse como bocadillo,
acompañando verduras como hojas de nabo o con pollo frito. Fuera cual fuera la combinación, siempre resultaba delicioso. Aunque los platillos y panés a base de maíz eran considerados típicos de hogares humildes, también evocan recuerdos de una época en la que las cenas sencillas y olvidadas tenían un lugar especial en el corazón. Cazuela de jamón, brócoli y queso. La cazuela americana de brócoli, jamón y queso se convirtió en un platillo muy querido que combinaba ingeniosamente la practicidad con el sabor. Esta cazuela mezclaba jamón cocido en trozos y brócoli con una cremosa salsa de queso, a menudo enriquecida con sopa condensada, y se cubría con pan rallado o galletas trituradas para darle textura antes de hornearse hasta dorarse. Representaba la creatividad de una época en la que se utilizaban ingredientes disponibles y procesados para preparar comidas completas en una sola olla, reduciendo tanto el tiempo de preparación como la limpieza. Fue especialmente apreciada por su versatilidad, ya que se podía sustituir el jamón por pollo o añadir distintas verduras. Aún hoy, se recuerda con cariño como una joya de la era dorada de las recetas retro. Tortitas de pollo frito. Las tortitas de pollo frito llegaron a las escuelas estadounidenses en los años 80 y rápidamente se volvieron favoritas por su similitud con la comida rápida. Se preparaban con pollo molido mezclado con especias, empanado con harina y pan rallado para formar una capa crujiente. El proceso de fritura las convertía en delicias doradas por fuera y jugosas por dentro. Se servían comúnmente en sándwiches o con papas fritas. Su método de preparación era ideal para las cafeterías escolares. Mezclar, formar, empanar y freír de forma rápida y eficiente, lo que permitía servir comidas calientes sin demoras y con gran aceptación entre los estudiantes. Sin duda, un ícono de la comida rápida retro que muchos recuerdan con afecto. Ensalada de taco. La ensalada de taco, que surgió como una fusión Tex-Mex en los años 60, se convirtió en un platillo muy popular en la cocina estadounidense. Comenzaba con un cuenco de tortilla crujiente relleno de lechuga, carne molida sazonada, queso rallado, tomates picados y aceitunas negras, todo coronado con crema agria y salsa. Reflejaba cómo la cocina mexicana se adaptó al gusto estadounidense, a menudo usando más queso y crema de lo habitual. En los años 80, esta ensalada era muy común en reuniones y comidas compartidas por su carácter personalizable, permitiendo a cada invitado elegir sus ingredientes favoritos. Era una muestra de la creatividad y simplicidad que definieron aquellos buenos tiempos. Salchichas tipo Viena con galletas saladas. Las salchichas tipo Viena eran pequeñas delicias enlatadas hechas casi completamente de carne molida fina. En los años 70, eran tan comunes en la despensa como la sal. En una época marcada por la proliferación de alimentos prácticos, estas salchichas eran indispensables. Ya fuera un niño rumbo a la escuela, un esposo camino al trabajo o una madre cansada preparando un sándwich rápido, siempre había una ocasión para recurrir a ellas. Se podían comer frías directamente de la lata, aunque muchos preferían freírlas o calentarlas, servirlas con pan o galletas saladas, e incluso meterlas en un pan de hot dog para una comida express. Su versatilidad las convirtió en una solución universal para cualquier necesidad alimenticia. Puré de papas instantáneo. El puré de papas en polvo fue una estrella dentro de la revolución de la comida práctica, símbolo de la eficiencia en la era dorada de los años 70. A medida que los supermercados y las cocinas comenzaban a depender más de productos procesados, este puré ganó protagonismo. Originalmente desarrollado para raciones militares y programas de ayuda alimentaria, se convirtió en un básico del hogar gracias a marcas como Idahoan, Betty Cracker y Hungry Jack. Aunque las papas frescas siempre fueron deliciosas, nadie disfrutaba realmente pelarlas, hervirlas y machacarlas. En cambio, el puré en polvo solo requería agua, leche, un poco de condimento y, si se deseaba, queso, crema agria o verduras enlatadas. Era la forma más rápida de disfrutar papas en aquellos nostálgicos y prácticos días. Falsa tarta de manzana con galletas Ritz. La falsa tarta de manzana hecha con galletas Ritz es un ejemplo brillante de la creatividad surgida de la necesidad durante los años 70. En tiempos de escasez, se ideó una manera de imitar una tarta de manzana con lo que había a mano. Se desmenuzaban las galletas Ritz para simular la textura de las manzanas, y se cocía una mezcla densa de canela, azúcar, agua y cremor tártaro, con un toque de jugo de limón y especias para lograr un sabor frutal. Es sorprendente lo cerca que este postre olvidado lograba parecerse al original, un verdadero testimonio de la inventiva culinaria estadounidense en una época que muchos aún recuerdan con nostalgia. Ravioles enlatados.
Los ravioles tradicionales estaban fuera del alcance de muchas personas debido a la habilidad que requerían y a la escasez de harina durante la Gran Depresión. En esa época, gran parte del país vivía con menos recursos de los habituales. Incluso entre los alimentos enlatados, los ravioles destacaban. Parte de su atractivo venía del trabajo de Chef Boyardee, la empresa que los popularizó, ofreciendo una versión especialmente pensada para niños, lo cual fue clave en la América de los años 70. En una era celebrada por sus recetas retro y cenas olvidadas, este platillo consistía simplemente en calentar pasta rellena con carne y salsa de tomate. Se podía comer frío o acompañado de pan duro, asegurando que nada se desperdiciara. Al eliminar la complejidad, los ravioles enlatados se volvieron accesibles para todos, convirtiéndose en un básico nacional que resuena con la nostalgia de los hogares de la generación X.